los casos 3 que ya no tienen una estructura definida. El caso 1 y el caso 2 tenían su estructura, su formalidad, digamos. Pero el caso 3 ya no tiene estructura definida. Aquí ya depende de la creatividad que tenga cada uno para despejar la X de esa expresión. Entonces, si yo tengo mi función, que era la f de x igual a x al cuadrado menos 3, tomo la expresión x cuadrado menos 3 igual a 0, o sea, recordemos que la f de x es x cuadrado menos 3. Entonces, tomo la expresión de la f de x y de ahí, ¿qué voy a decir? Bueno, separo en términos, paso el 3 para allá y ahora acuérdense que esta x cuadrado es como si fuese x por x. Entonces dejo una de las x y la otra la paso dividiendo. Entonces ahí ya tengo una expresión. Entonces con esta expresión que tengo aquí es con la que yo defino mi g. Entonces la G4 va a ser de esta forma. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Lo de siempre. Sacar la derivada, me va a quedar así, y analizar en el intervalo. Y aquí viene otra vez que podemos hacer la trampita de hacer rato. Como ahí yo puedo llegar a tener en la derivada cualquier cosa, entonces, ¿qué voy a hacer? Una trampa sería, otra vez, volver a tomar el 1,7 que está en el intervalo. Voy a analizar la derivada en ese valor, en 1,7. Acá, entonces tachamos este, es en un 1,7 y nos da ese valor. Ese valor está fuera del intervalo que a mí me hace falta para saber si nos va a convenir, nos va a venir bien la función. Entonces, como ya con un valor dentro del intervalo 1,52 la condición no se cumple, yo ya puedo asegurar que esto no se va a cumplir y entonces ¿eso qué quiere decir? Que mi sucesión no va a converger al valor alfa. Entonces, directamente la G4 se descarta, no nos sirve. Ahora sí, vamos a ver otra forma. Entonces, seguimos con las formas de ir despejando. Entonces, yo nuevamente, para la expresión de la f de x, vuelvo a partir de 0 y ahora me las ingenio para encontrar otra forma de despejar x. Entonces, ¿cuál sería esa forma? El 3 lo mando otra vez para el otro lado. ¿Y ahora qué hago aquí? En vez de sumar x cuadrado, x solo, sumo x cuadrado a ambos miembros. ¿Sí? Sumo x cuadrado. Entonces aquí me queda 2x cuadrado. Pero este 2x cuadrado, ¿qué es? Es 2x por x. O sea, 2x por x. Entonces, me quedo con un solo x y los otros 2x los mando dividiendo. Entonces, vuelvo a encontrar una expresión de x igual a esto, o bien si yo distribuyo el 2x, ¿qué me va a quedar? Un medio, o sea, el 1/2 lo dejo afuera y la x la distribuyo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? 1/2 por 3 dividido en x, me queda 3 sobre x, y esto dividido en esto me queda x. Entonces, trabajo con esa nueva expresión de x. ¿A quién se le hubiera ocurrido hacer eso? A pocos. Entonces, bueno, llego a una nueva expresión. Entonces, defino una nueva g, una g5 ahora, con esa forma. Tienes la derivada. La derivada es esa.
Y entonces ahí uno dice, ah, caramba, en vez de aquella que era medianamente feucha, ahora tengo esta más feucha. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Nuevamente, buscar mi función derivada nuevamente en el 1,7 y me da eso, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si yo vuelvo otra vez a mirar el intervalito ese en el que yo tengo que estar, -1, 0, 1, ¿qué pasa? Este -0,0,1 está dentro del intervalo, está ahí cerca del 0. Entonces, está dentro del intervalo. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que esa función podría servirme. Entonces, voy a borrar esto. ¿Qué pasa? Entonces, puede ser que la derivada sea en valor absoluto menor que 1 en el intervalo, porque encontré que en un puntito del intervalo se cumple la condición, pero como uno no sabe dentro del intervalo qué puede pasar, entonces seguimos otra vez en la incertidumbre. Entonces ahí, ¿qué hago con la incertidumbre? O me tiro a la pileta y busco la sucesión a ver si converge, o puedo volver a emplear el método gráfico si tengo un software de ayuda y graficar ¿qué? Graficar ahora la derivada, ¿sí? Nosotros acá, este gráfico, si yo lo trabajo con el GeoGebra, graficando esa función, me da una función que tiene 2 ramas y me fijo en el intervalo 1,52, que es el intervalo en el que yo estoy trabajando. ¿Qué pasa con la función en ese intervalo? Sus valores de i van desde ahí hasta ahí y está justamente dentro del intervalo -1, 1. Así que todos esos valores, como están dentro del intervalo que yo necesito que la derivada esté para que haya convergencia, puedo ver que sí va a haber convergencia. Entonces ahora sí, ya no es que me tiro a la pileta sin salvavidas, sino que ya sé que voy segura. Entonces, tomo el x0 igual a 1,7, tomo la precisión y fíjense, aquí ya me animé a tomar una precisión más grande y miren qué bonita. En 3 iteraciones logro la precisión y además fíjense esto y fíjense esto. La precisión mía tenía 4 ceros y acá fíjense cuántos tengo, 7 ceros. O sea que todavía la mejoré un montón. Y aparte, ¿qué más? Tiene mejor precisión que Newton-Raphson. Entonces, no siempre hay que quedarse con Newton-Raphson, porque hasta puede uno encontrar cosas mucho mejores. Pueden haber mejores resultados por alguna de las otras técnicas. Entonces, eso es para tener en cuenta. Entonces, como conclusión, ¿qué es lo que vamos a ir sacando? Se observa que la sucesión es convergente, es monótona, por el 1,732 va bajando y va siempre con esos mismos 3 dígitos, los va repitiendo, no como en el caso anterior, y obtengo una nueva aproximación a la raíz y fíjense que cambia con respecto al anterior y obviamente con una precisión muy buena. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Lo que comentábamos recién, que si yo comparo entre las distintas funciones g, veo que empiezo a
ensayar. Algunas no me van a servir, pero de las que me van a servir, hay unas que la convergencia es más rápida y más precisa que otras. Entonces, ahí tenemos la observación final de cierre de esto. ¿Qué me dice? Que de lo expuesto anterior, se puede asegurar que la teoría de punto fijo para resolver ecuaciones de esa forma me puede servir porque defino distintas funciones para un mismo problema que me pueden llevar a la solución. Pero aparte de esas distintas funciones que yo defino, unas me van a resolver el problema, otras no. Pero de esas que me lo resuelven al problema, yo puedo encontrar unas que lo resuelvan mejor que otras. Entonces, si uno tiene tiempo, si uno necesita de alguna forma una muy buena solución según la situación que tenga, vale la pena insistir un poquito más y no quedarse con lo primero que a uno le llega, sino insistir en mejorar un poquito las cosas, no insistir mucho, pero saber que siempre hay alguna forma de mejorar lo que ya uno haya hecho. Entonces, eso es una buena técnica de trabajo, o sea, siempre tratar de mejorar un poquito más las cosas. Entonces, hasta aquí sería esto de iteración de puntos fijos.